Y estamos también con Fernando Sicilia, que está allí en nuestro móvil. Le traslado la misma pregunta. A ver, ¿qué piensa usted de estos hombres que salen, matan a mujeres, violan a mujeres, van a la cárcel y luego vuelven a tener salidas transitorias? Lo escucho, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lamento el invitado que tiene ahí, la situación que le tocó vivir. Es difícil opinar, teniendo una persona que ha perdido un familiar. Lo que sí le puedo decir que si me mando a hablar sobre lo que es lo legal, estas cuestiones corresponden, están dentro de los tratados internacionales de derechos humanos como dentro de la ley de ejecución penal, que a lo que apunta es la reinserción social del condenado. Lo que pasa es que cuando hablamos de delitos sexuales, estamos hablando de otro tipo de delitos. Son cuestiones que tienen que ser abordados desde una cuestión interdisciplinaria entre asistencia social, psicológica y psiquiátrica, que desde la óptica de la criminología ni siquiera en todo el mundo se ha podido resolver la cuestión del delincuente sexual. Entonces es una cuestión muy compleja. Yo siempre hago una separación entre lo que es la delincuencia sexual y el resto de la delincuencia. Pero bueno, los informes lamentablemente los realizan de forma laxa los informes del servicio penitenciario, pero además también nos tenemos que replantear ante este crecimiento exponencial que hay de detenciones, disiento en cuando se habla de puertas giratorias, en la actitud de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces tienen miedo de salir en la televisión. Entonces, delitos que antes eran excarcelables o que están en la misma ley que piden que se aplique para las penas, también esa ley sirve para aplicar las excarcelaciones. Y en este caso los jueces están haciendo crecer exponencialmente la población penitenciaria, para lo cual nuestro sistema no está preparado de ninguna manera. Ningún delincuente recibe un tratamiento que está dentro de los previstos por la ley de ejecución penal. Es simplemente meterlos en una lata y que el día que cumplan la condena, sea con libertad condicional o no sea con la libertad condicional, van a volver a estar entre la sociedad. Si a un delincuente lo condenan a 6 años, a los 4 años tiene derecho a la libertad condicional. Ahora, que esté 2 años más detenido y cumpla la totalidad de la condena, ¿eso lo mejora, entre comillas, para estar entre la sociedad? Claramente no. Por eso es un tema muy complejo de abordar. Doctor, ¿usted considera, cómo considera Sí. el tema de los jueces? Los jueces reciben un informe del servicio penitenciario y no es concluyente el tema, no lo utilizan como para poder, según el Consejo del Servicio Penitenciario, que muchas veces dice que no tienen que salir, sin embargo los jueces los dejan salir y les dan la libertad, ya sea el juez de ejecución penal o en el caso de que el juez de ejecución penal se niegue a darle la libertad, apelan a la Cámara le da la libertad. ¿Usted no considera que esos informes que dejan de ser vinculantes tendrían que ser vinculantes y que los jueces tendrían que, yo diría, usar un poco más el criterio con respecto a estos delincuentes sexuales? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes también para usted. Y en primer lugar, lo que tendrían que hacer los jueces es dejar sus cómodos sillones y empezar a visitar los penales. Y algunos jueces lo hacen cada tanto, pero hay jueces que no tienen ni idea de quiénes son los detenidos, no tienen ni idea. 2 cada 10. Leen los informes cuando... sí, prácticamente, y menos también. El tema es que leen los informes que hacen los del servicio penitenciario. Y bien, usted tiene conocimiento que lo del servicio penitenciario, en primer lugar, se cubren ellos. Si no le brindan una asistencia, hay gente que está con problemas de salud y no son atendidos, y figuran en los informes que sí son atendidos. Y tengo clientes que sufren, los tienen que sacar a un hospital extramuros, o están con prisión domiciliaria y tienen que tener atención médica porque tienen fracturas, tienen todo este tipo, y no los sacan por falta de infraestructura de vehículos, de móviles. Entonces muchísimo menos reciben un tratamiento. Y como estos jueces no salen de su poltrona, evidentemente no pueden realizar el informe, no pueden saber si ese informe es vinculante, tanto para bien o para mal, porque muchos internos, y bien sabe cómo funciona el servicio penitenciario, algunos tienen prebendas, otros no, algunos tienen enfrentamientos con el personal penitenciario, otros no, y eso va a influir en el informe que salga positivo o negativo, según con el que caiga el director. Y todo el equipo interdisciplinario muchísimas veces no puede, no digo que no quiera, no puede atender a todo el cúmulo de presos y la cantidad de presos que hay. Estamos hablando que en celdas para 4 personas hay 16. Volvieron a abrir comisarías. El mismo ministro de Seguridad de la provincia está pidiendo que por favor empiecen a implementar pulseras porque ya no dan más los penales.
No dan más, entonces muchísimo menos los recursos humanos para hacer estos informes y hacen un copia y pega de lo que es informes anteriores. Pero ¿por qué y en eso entra a jugar conducta, concepto. ¿Qué eslabones están fallando en el Sí, sistema perdón. penitenciario para que la cárcel no cumpla con el fin para el que está previsto, que no es para castigo del reo, sino para permitir progresivamente su readaptación social y resocialización? ¿Y qué está fallando en primer lugar? Tengo detenidos que quieren hacer cursos por la estimulación de oficios, por el tema del estímulo educativo, para acceder antes a los beneficios y quieren estudiar también para resocializarse. No pueden. No, sí, quiero hacer la secundaria. No, tenemos primaria nada más. Bueno, quiero trabajar. ¿Por qué? Porque con ese trabajo no solo se reincorpora a la sociedad, vuelve a tener el hábito de trabajo, sino además que mantiene a su familia de afuera, porque recordemos que el 70-80% de los detenidos son de clase baja y con el trabajo que hay en el penal mantienen a sus familias con el peculio. Pero ¿qué pasa? Van a pedir trabajo y no se lo dan en el penal, van a pedir estudiar y no se lo dan, no hay profesores. Mismos presos dan clases para que sus propios compañeros puedan acceder al estímulo educativo. Y ese es el problema, está totalmente saturado el sistema, está colapsado y esto no es nuevo. Esto es de este gobierno, del gobierno anterior y del anterior, y así sucesivamente. Nadie jamás intentó realizar una reforma sustancial del sistema penitenciario. Sí, le interrumpo un segundo para tener la palabra de Guillermo. A ver, ¿qué siente usted cuando escucha esto? De que el victimario de un hecho termina siendo víctima de la sociedad y no una persona que mató, violó a una mujer. Ahora, quisiera acercar una pregunta porque recién me parece que se expresó algo que no deja de ser un detalle. Escuché decir que los jueces temen salir en televisión, ¿no? O sea, Zaffaroni al margen, o sea, yo quisiera que me corroboren dentro de mi ignorancia, o sea, que para que se aplique la justicia y qué hacemos con estos jueces, dependemos del rating. ¿Estamos diciendo esto? Exacto. Porque se dijo esto, los jueces temen salir por televisión. Sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Porque cada vez que hay un juez de ejecución, perdón que interrumpo la conversación, cada vez que un juez, tanto sea de ejecución como de criminal o de un tribunal oral, cada vez que hay una condena social porque un imputado o un condenado en este caso queda en libertad, cuando da 100 libertades y uno comete un nuevo delito, sale en la televisión, sale escrachado y el juez está en esa labor de tener que hacer justicia, entre comillas, lo que llamamos entre comillas justicia, porque la justicia no es un valor absoluto. Entonces yo voy a decir dos cosas. Vuelvo a repetir, como dije desde el principio de cuando me presenté, el delincuente sexual es distinto al delincuente de otras ramas delictivas. ¿Por qué? Porque abarca más la psiquiatría. Y vuelvo a repetir, hay una pena temporal, se le puso trabas, sí, no pueden acceder a las transitorias, no pueden acceder a la asistida, no pueden acceder a la libertad condicional. Bueno, sea en 4, sea en 5, sea en 6, va a estar reincorporado a la sociedad. Por otro lado, le quiero agradecer a la UBA que yo, por ejemplo, pude recibirme. Y no todos los jueces son abolicionistas, yo no soy abolicionista, yo realizo querellas, nada más que tengo un pensamiento de que el derecho penal no va a salvar a la sociedad de la inseguridad. En el 2004 se duplicaron las penas con las leyes Bloomberg y lo único que hizo la inseguridad fue seguir creciendo. Las políticas vienen de otro lado. Como vuelvo a decir, le pido 1000 disculpas al padre de esta chica Soledad Braña, porque perder una hija debe ser lo más tremendo que hay, más de esta circunstancia. Lo que yo le quiero tratar de transmitir es que en algún momento iba a salir, y sin estar recuperado, porque el delincuente sexual tiene otro problema. Y sin embargo, todo el resto de los delincuentes Ahora, tampoco son atendidos por el sistema. Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Qué se hace con el delincuente sexual? Sí, no hay problema. Y es una pregunta de hace años, que viene estudiando la criminología de los años 50, 60, y antes también. No hay respuestas, no hay tratamientos todavía que pueda dar una seguridad positiva de reinserción social. Hay una Estamos cárcel hablando de que una persona, una sola en todo si quieren el llamarla país, enferma. que es justamente los reos son todos delincuentes de delitos sexuales, para violadores, digamos. Pero en serio, hay jueces que no les importa los estudios psicológicos que le han hecho en la cárcel y sabiendo que muchas veces, como dice el doctor, es corte y pegue. Doctor, sí. Sí, aparte, perdón, quiero también
Perdón, poner de resalto que, por ejemplo, en Capital, en la órbita del Poder Judicial Nacional ordinario, porque en federal lo hacen los mismos tribunales orales, hay 3 juzgados de ejecución penal. Ahora recién abrieron el 4.º y creo que juró la jueza del 5, que están hace 4 años, si no me falla la memoria, ya designados. Y por esta burocracia de la justicia tampoco están. Entonces eso aliviaría un poco y creo que los jueces ahí podrían estar un poco más pendientes de lo que es el tema de los presos. Pero por más que le apliquemos el tratamiento de la naranja mecánica, cuando el problema es social o un problema que ya es patológico por parte de la persona, creo que es muy difícil, porque vuelvo a repetir, es muy difícil, es muy fácil en realidad diferenciar. El delincuente sexual tiene una patología. El delincuente, un homicida, un ladrón, tiene otras formas de tratamiento, si se le dan otras alternativas, cualquiera puede haber tenido un rapto de violencia. El violador tiene una psiquis totalmente distinta. Obviamente, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Los encerramos? Las penas por reclusión indeterminada son inconstitucionales. El único que está recluido indeterminadamente es Robledo Puch. Y internarlos en una institución psiquiátrica tampoco es la recomendación. Por lo tanto, es un tema muy complejo que creo que no me compete a mí, sino que creo que hay órbitas de criminalistas, psicólogos, psiquiatras y gente que sabe mucho más del tema para ver qué forma. Y sí me llama la atención, y no lo conocí, no había visto este reportaje, que aspiran a que solo el 2% pueda tener una recuperación, por lo tanto demuestra la gravedad del problema. Abogado Fernando Sicilia, le agradecemos Gracias, por este doctor. móvil. Gracias, Guillermo, Gracias, le agradecemos Guillermo. también.